El futuro, nuestro futuro, escrito por nosotras. Nuestras cuerpas, escritas con memoria, con la mirada puesta en el mañana que queremos. Bienvenida a Vitacast, conversaciones sobre el mundo digital desde una perspectiva transfeminista y latinoamericana. Un viaje sonoro hacia cuerpos cyborg, futuros posibles y narrativas de esperanza. Este podcast readapta las conversaciones del VitaFest 2023, el Festival Virtual de Cuidados Comunitarios para la Innovación Digital, Antipatriarcal, Transincluyente y Antirracista. Exploramos juntas temáticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos, sus avances y expresiones en las vidas de mujeres y personas LGBTIQA+. A través de la voz de expertas, activistas y defensoras, reflexionamos juntas sobre tecnología, derechos humanos y, en particular, los derechos digitales como espacio de disputa, transformación e inclusión. Somos vita-activa.org, una línea de ayuda para mujeres y personas LGBTIQA+, periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos que enfrentan violencias de género en línea, estrés, ansiedad, cansancio crónico, trauma y dolor. Nuestros servicios en español, portugués e inglés son gratuitos, confidenciales y anónimos. En el episodio de hoy, bienestares digitales y desinformación. Aunque es un tema del que se habla muchísimo en estos tiempos, queremos hablarlo desde otro lugar, es decir, analizar no solo cómo la identificamos, sino reconocer los efectos que tiene sobre nosotras y nuestras cuerpos. Cómo la desinformación entra en juego dentro y fuera del ciberespacio y, por supuesto, cómo la enfrentamos para proteger nuestros bienestares digitales. Pongámonos en acción. Para hablar un tema tan enredado, empecemos a ordenarlo tejiendo una trenza. Tomaremos como cabellos o hilos los conceptos de desinformación, bienestares digitales y género. Yo soy Eva y soy parte del equipo de Vita Activa, saludándoles desde El Salvador, Centroamérica, tierra de pupusas, café y de los volcanes. Bueno, pero primero lo primero. ¿Qué es desinformación? Nuestra amiga Anita Arriagada, que es periodista y subdirectora para Latinoamérica del DFR Lab, un programa que investiga campañas de desinformación, nos da el primero de los mechones. Anita, ¿qué conceptos claves tenemos que comprender para hablar de desinformación? Cuando hablamos de desinformación, estamos hablando de información falsa o información engañosa, que además es distribuida deliberadamente y que tiene una intención de hacer daño, ¿ya? Que es distinta a algo que no hemos encontrado una buena traducción en el DFR Lab y que se llama en inglés misinformation, y hasta el día de hoy lo estamos manteniendo así porque las traducciones no reflejan realmente lo que es. Y la misinformation es información falsa o información imprecisa que distribuyen las personas sin intención porque piensan que es verdadera. Y no solo es información engañosa, que es la clásica traducción cuando se pone misinformation, la traducción es información engañosa. Así que por eso estamos manteniendo el término en inglés. Y un tercer término súper importante es mala información. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mala información? Estamos hablando de información dañina que está basada en datos reales, que es usada para atacar a personas y organizaciones. Por ejemplo, cuando comparten tu dirección o tu número telefónico para que te vayan a atacar. Por ejemplo, usa datos confidenciales filtrados y en muchas ocasiones amplifica el acoso y el discurso de odio. Bueno, Anita nos introduce un tema clave y son las consecuencias de esa desinformación. Como Internet y la tecnología son extensiones de nuestras cuerpos, la desinformación afecta directamente nuestra calidad de vida. Si elegimos habitar y gozar en el ciberespacio, es necesario hablar sobre bienestar digital, es decir, sobre nuestra capacidad de sentirnos seguros en nuestro entorno para poder existir, resistir y opinar. ¿Cómo les resuena ese término? Bien. Sumemos entonces la perspectiva de género como uno de los segundos hilos de la trenza. Desde una mirada transfeminista, es un hecho que comprendemos que hay desigualdades sistémicas que no pueden ser ajenas al espacio cívico virtual.
y por lo tanto nos revelan que la desinformación afecta también de manera diferencial a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTIA+. Hay un mito de que la desinformación son solo palabras y que por tanto, pues una persona que lo enfrenta, pues podría ignorarla y seguir con su vida como si nada. Sin embargo, en nuestro activismo hemos aprendido de primera mano que lo digital es real y que las agresiones que recibimos por esa vía sí que nos afectan. Muchas veces al punto de expulsarnos o obligarnos a autoexcluirnos de los espacios digitales. Es por eso que los hilos centrales de la conversación, los bienestares digitales y la desinformación, no pueden entenderse ni interpretarse de forma ajena al género. Pero, ¿cómo lo ve Samantha Páez Guzmán? Samantha es periodista, activista y escritora con especial interés en los temas de género y libertad de expresión. Cuéntanos un poco más, Samantha. No son solo palabras, afecta directamente a las personas en su salud psicoemocional y puede, en una situación que no es frenada, pues puede llegar incluso ya a violencias físicas. Entonces, creo que es importante decirlo. Entonces, la desinformación afecta nuestra participación en el mundo digital, en el bienestar emocional e incluso a nivel corporal. Pero también hay una dimensión extra, que es la desinformación asociada a servicios de salud, previsión social, uso de fondos públicos y demás. Hay campañas, por ejemplo, que buscan desinformar y afectar la capacidad de las personas para acceder a información y tomar decisiones libres y conscientes sobre su vida, su salud y sus cuerpos. Pero el fin de la desinformación no es únicamente desinformar porque sí, sino generar temor, paralizarnos emocionalmente incluso. Esther Borges, coordinadora de investigación del Centro de Investigación Independiente Internet Lab, nos cuenta más. El miedo muchas veces está presente principalmente cuando hablamos de mujeres que quieren ser figuras públicas, por ejemplo. Acá en Internet Lab nosotros tenemos una investigación acerca de las candidatas mujeres en las elecciones de 2020 y 2022. Nosotras percebemos que las mujeres son más atacadas con desinformación 7 veces más que los hombres. Entonces, muchas veces las mujeres optan por no participar de ese espacio, por saber que serán atacadas. Eso es muy grave en Brasil y creo que en el resto de Latinoamérica también. Pero acá tengo un caso específico de una diputada que era la más joven diputada en ejercicio en Brasil. Su nombre es Manuela Dávila. Manuela simplemente desistió en la última elección de su cargo. Desistió porque recibió muchos ataques desinformativos usando su imagen de su hija, imagen de su esposo. Entonces creo que el miedo es una política de desinformación también. Definitivamente, la desinformación no solo es desinformación porque sí, es un mecanismo estructurado para excluir o hacer que las mujeres y disidencias se autoexcluyan del debate público y por tanto de la toma de decisiones. Así, se cierra el espacio analógico y virtual, no solo a la libertad de expresión como a un derecho general, sino a la posibilidad de habitar el Internet y la tecnología. Y de esta manera dar una apariencia muy conveniente de homogeneidad y hegemonía en las opiniones. ¿Les suena algún caso conocido? Hay una delgada línea entre lo análogo y lo virtual. Además de que lo digital es real, puede desencadenar en actos de odio basados en esta desinformación, con el agravante de que muchas veces estos discursos de odio vienen de canales oficiales, de cuentas de cuerpos uniformados que no solo sirven como altavoces para normalizar, sino que llegan hasta justificar este tipo de ataques. Muchísimo que procesar aquí, pero hagamos una pequeña pausa, escuchando una cápsula del buen vivir.
Quédate ahora con nuestra pausa publicitaria Píldoras para el Buen Vivir, la única que no vende productos, solo comparte ideas para el autocuidado y el cuidado comunitario. El estilo de vida y la cultura moderna nos han llevado a desconectar de nuestros hábitos alimentarios diarios. Consumimos alimentos cada vez más procesados, altos en grasa, azúcar y sodio. ¿Te sientes ansiosa, estresada, nerviosa? Pausa. Recuerda que la comida no es un premio, un castigo, ni una forma de llenar lo que sientes vacío. Comer es parte de tu cuidado y de tu disfrute. ¿Qué tal si hoy nos cocinamos para el corazón? Trufa viva. Deja 500 gramos de cacahuetes crudos en remojo durante al menos 4 horas. A continuación, quítale toda la piel marrón. Mézclalo en la batidora con 4 cucharadas de cacao en polvo, pasas a gusto, 1 cucharada de aceite de coco y jaladura de limón, y luego a disfrutar. ¿Y tú? ¿Cómo te alimentas? Esto fue Píldoras del Buen Vivir, porque nuestra revolución empieza con el cuidado. Volvemos al estudio. Y estamos de regreso. Ahora, profundicemos un poco más sobre esto de los discursos de odio. Son frases, ideas y posturas que propagan la violencia y afectan de forma integral las vidas de las personas a la velocidad de la luz. Y eso considerando también, entonces, el concepto de viralidad propio del Internet y de las plataformas sociales. ¿Se lo imaginan? Seguramente ustedes ya han escuchado mensajes de odio y, en el peor de los escenarios, los han enfrentado. Nos unimos a ustedes en solidaridad. Algunas personas pudieran llegar a creer que estos mensajes de odio incorporados en sus narrativas son una manifestación más de la libertad de expresión. Pero ¿será esto cierto? ¿Qué piensas tú, Samantha? Hay un límite muy claro para la libertad de expresión y que a mí me parece que debería ser el único, que es el discurso de odio. Porque muchas veces la desinformación de género y de disidencias está cruzado por este discurso de odio, ¿no? Y creo que esa sería la única regulación que debería haber y que tendría que ser limitada la libertad de expresión, no solo para periodistas, sino para toda la población, ¿no? Recordemos que el discurso de odio no solo se queda en el discurso, sino que trasciende muchas veces a ya agresiones en el plano físico y a unos extremos muy difíciles que son los crímenes de odio. Al final, este discurso excede de la libertad de expresión, tanto a nivel analógico como virtual, y lleva a replicar violencias y exclusión en los dos espacios, y se va expandiendo como un contagio. Algo así como un virus que nos va enfermando y limitando. ¿Será el discurso de odio la nueva pandemia? Más alto para que se escuche hasta el fondo. Los discursos de odio en Internet no son parte de la libertad de expresión y no son inofensivos. Perpetúan la exclusión de las mujeres, las disidencias sexuales, de personas indígenas, personas con discapacidad, de las diversidades corporales, de adultas mayores, de infancias, de personas racializadas, entre otros. Es decir, de todas aquellas que no sigan el orden hegemónico. Si una persona se siente incómoda o insegura de expresarse, en ese entorno no hay libertad de expresión. Pero, ¿quiénes entran en juego al hablar o definir qué es lo seguro y lo que no? Un actor esencial son las plataformas de tecnología, particularmente las redes sociales. ¿Qué onda con las plataformas, Anita? ¿Qué rol cumplen? Y si de paso te acuerdas, nos compartes un ejemplo. La negativa de Telegram a moderar su plataforma ha permitido que canales afiliados a Hamas y también a Israel compartan grandes cantidades de contenido muy gráfico que incluye violencia explícita y llamados a la violencia, o sea, el discurso de odio así desatado. Y por otro lado, en X, los cambios específicos en la plataforma, como por ejemplo la reducción del equipo de Trust and Safety, que vendría a ser como confianza y seguridad, y además disminuir el foco que tenían en moderar contenido,
tuvieron una correlación en la propagación de contenido no verificado y de desinformación en la plataforma. Alto. Entonces muchas personas pudieran decir, bueno, entonces la regulación es la respuesta. No hay que apresurarnos. Puede pensarse que los gobiernos, pues es positivo, que presionen a las plataformas a ser más cuidadosas con lo que se publica en ellas. Pero hay que recordar que también esta es una herramienta que podría ser utilizada para la censura. Por ejemplo, cuando se ha censurado una postura crítica de una periodista o de un activista con el pretexto de que está generando desinformación. Bueno, ¿te suena algún caso conocido? El equilibrio entre regular y entregar esta regulación como un arma indiscriminada que puede ser usada por personas autoritarias es muy frágil. Oficialmente es momento de traer nuestro tercer hilo o cable de la trenza, los bienestares digitales. Hablar de bienestares digitales implica reconocer cuáles son las condiciones para hacer del espacio cívico virtual un espacio habitable, potable, donde no solo podamos, pues técnicamente ejercer derechos, sino que se nos motive a ejercer estos derechos y que esté centrado también en que sean espacios seguros para opinar y existir. Por supuesto, la creación de marcos regulatorios internos de las plataformas, así como las normas públicas, pues tienen que partir de una mirada centrada en los derechos humanos, y no únicamente en regular por regular, sino también en promover estos bienestares digitales. Pero ¿cómo lo entiendes tú, Cristina Vélez Vieira? Bueno, Cristina es líder del proyecto LUPAS en puentes.org y también de Las Escuchadoras, una red de expertas en investigación digital en la TAM. Vivo en estos datos y veo cómo estos datos, cuando crece una tendencia de desinformación, cómo se ve, cuántas menciones y cuántos ataques puede sufrir una sola activista en un momento de viralidad en Internet, en números, que es una cantidad inmensa, es un acoso y es una sensación de ahogo que muy pocas veces podemos ver porque no lo vemos en los datos, pero son miles y miles de menciones, miles y miles de likes o de no likes o de detención. Entonces, cuando se ven estas cantidades de información, entendemos que en la pregunta por la libertad de expresión en un lado o la regulación en otro, hay una tercera categoría que hay veces olvidamos en lo digital y es la intensidad. Entonces, hay veces lo que yo digo desde el punto de vista de las plataformas o de Twitter o Facebook, no es la pregunta tanto de el tema de regular o no el contenido, porque como dice Anita, es una tendencia compleja pensar en regular. Pero hay veces sí es una pregunta sobre cuando una mujer o una activista está recibiendo estos ataques en un momento específico. No deberíamos pensar en que hay unos puntos de intensidad de estos ataques que sí merecen unos cuidados digitales, que las no llamemos regulación, pero sí unas políticas de las plataformas para hacer que estos espacios no se vuelvan un linchamiento público. ¿Cómo nos vacunamos de la desinformación? Bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá. Antes de continuar pensando en qué podemos hacer, vamos a una última pausa comercial con una nueva píldora del buen vivir. Ya volvemos. Quédate ahora con nuestra pausa publicitaria Píldoras para el Buen Vivir, la única que no vende productos, solo comparte ideas para el autocuidado y el cuidado comunitario. Una pausa, respira. La ansiedad es una reacción natural de nuestro cuerpo ante las presiones de la vida o las situaciones peligrosas y, pensándolo bien, a veces también nos empuja a tomar acciones necesarias. Nuestro corazón se acelera, nuestros músculos se tensan y producimos adrenalina. Si estos síntomas te hacen sentir inquietud, temblores, mareos, trastornos del sueño y del apetito, pausa. La cuerpa sabe lo que necesita, escúchala. Puedes practicar ejercicio o actividades de contacto con la naturaleza o el arte, elegir una alimentación multicolor y sana, reducir los estimulantes como el café y el alcohol, así como los alimentos grasos y los azúcares refinados, buscar espacios de encuentro o de placer.
Recuerda que no estás sola, estamos contigo. Esto fue Píldoras del Buen Vivir, porque nuestra revolución empieza con el cuidado. Volvemos al estudio. Y estamos de regreso. Los bienestares digitales implican también algunas estrategias que podemos implementar dentro de nuestras comunidades, redes, colectivos y espacios. Por ejemplo, ¿cómo podríamos contrarrestar el inmenso peso que nos dejan las narrativas destructivas? Esther, ¿nos compartes una idea de tu lado, por favor? Creo que una medida práctica sería espalhar más narrativas que nos favorecen. Cuando vemos algo relacionado a desinformación sobre género o sobre cualquier otro grupo marginalizado. Tenemos aquí en Internet Lab una práctica que es el silencio estratégico. Y el silencio estratégico es algo como, si recibimos un ataque, ¿a cuántas personas ese ataque se dirige? ¿A quién atingirá? ¿Cuántas personas verán ese ataque? Este número de personas es menor do que el número de personas que pueden ver ese ataque. Después que hacemos algo al respecto de esto, pensamos en un silencio estratégico. Ese silencio estratégico no es simplemente dejarnos de hablar sobre un asunto, pero no darnos atención a un troll o a alguien que quiere simplemente tirar nuestra atención de lo principal. Entonces, focamos en el principal. Si estamos hablando de género, a desinformación sobre género en nuestras redes, intentemos crear una narrativa que hace sentido y que desmienta, por ejemplo, la desinformación acerca de lo que estamos hablando. Y no entramos en aquel juego de responder a los trolls, responder a los ataques. Entonces, silencio estratégico y estrategia en narrativas. Creo que son las dos respuestas prácticas. Totalmente de acuerdo contigo, Esther. Pero es que entre tanta información, a veces puede resultarnos abrumador pensar en que sí y que no. ¿Cuál sería una forma sencilla de asegurarnos que la información que consumimos y replicamos y que por tanto las voces a las que le servimos de altavoz son las correctas? ¿Qué piensas tú, Samantha? Lo primero que yo les diría a los periodistas es verificar, ¿no? O sea, como que cuando veamos algo así súper llamativo, que nos genera, sobre todo la desinformación muchas veces apela a los sentimientos y que sean sentimientos que nos hagan reaccionar rápido, o sea, que no nos hagan preguntarnos esto de dónde viene o qué busca, sino así como, ¡ay, qué coraje! ¡O ¡ay, qué bonito! ¡O ¡ay, qué triste! ¿No? Entonces, cuando veamos una información que tiene esto, como que es súper llamativo y es así como de mucho coraje y o mucha emoción, nos detengamos 2 segundos y nos preguntemos de dónde viene. Porque muchas veces solo vemos en redes sociales, tomamos el TikTok y decimos, tal dijo en TikTok esto, ¿no? Y así. Y lo hacemos, lo repetimos en otros canales. Entonces, como más bien detenernos y verificar, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es, periodismo es la fuente de la información? Ya una vez que llegué a la fuente de información, ya puedo ver si esto es verídico, si esto tiene un fundamento, quién lo dice, cómo lo dice, contrastarlo con otros datos, ¿no? Y buscar especialistas del tema, o sea, si estamos hablando sobre todo de género. A la esquina no llegamos solas. Los bienestares digitales también nos requieren de reconstruir y construir nuevas redes y atrevernos a explorar estos espacios disruptivos, seguros y necesarios, valiéndonos de la escucha empática, la sororidad y el cuidado comunitario. Herramientas ancestrales para problemas actuales. Cristina, ¿qué piensas tú sobre esto? Muy en la línea de la recomendación de Esther y Samantha, la de Esther es cómo no nos dejamos distraer por el ruido. La de Samantha es cómo no amplificamos. Y mi tercera es cómo construimos entornos protectores a la desinformación. Entonces, muchas veces, y esto ha sido un aprendizaje de muchas de las organizaciones con las que yo trabajo, con estos datos de redes y investigando con ellas, que trabajan en temas de derechos humanos, de género, de disidencias de género. Y muchas de ellas, cuando
pasó lo de Elon Musk y se empezó a acabar Twitter o se está desmoronando, la verdad. Muchas empezaron a dar cuenta que no necesitábamos tanto preocuparnos por lo que se decía en Twitter, o siempre estábamos muy centradas en qué dicen los malos de nosotras, qué dicen los periodistas, los influencers, y se nos estaban olvidando nuestras comunidades, las microcomunidades digitales que tenemos en grupos de WhatsApp, en las organizaciones, o entre nuestras propias amigas, o entre nuestros propios grupos de activistas. Entonces también se ha mostrado que para protegernos de la desinformación hay 3 temas claves: la confianza, la sensación de pertenencia y la sensación de que podemos hablar en libertad, de que nadie nos está callando. Si nosotros logramos que en estos pequeños grupos de WhatsApp que hemos creado para campañas o que hemos creado para encontrarnos en algunos eventos, seguimos manteniendo la conversación como un radio prendido y tenemos figuras de confianza, las mujeres o las personas van a preguntarnos ahí si ven algún tipo de desinformación sobre los temas que manejamos. Entonces también es no siempre estar pensando en esas voces grandes que están hablando, sino estamos nosotros generando entornos de confianza en digital, estamos cuidándonos entre nosotras. Sí, nosotras vamos a ser unas defensoras, vamos a ayudarle a las personas, ellas nos van a preguntar y van a confiar si les decimos eso no es verdad. Porque hay veces el fact-checking funciona muy bien, pero hay veces las personas no van a los medios de fact-checking a buscar, sino entre sus propias personas a las que confían, y en esos espacios, digamos, de ecosistemas digitales de base, ahí es donde tenemos que cuidarlos, ponerles flores, seguirlos alimentando con buena energía, como es este espacio en el que estamos hoy, porque ahí vamos a generar inmunización como una vacuna contra la desinformación. Fantástico. Nos damos cuenta que en la trenza, para llegar a fortalecer los bienestares digitales, necesitamos de tener miradas integrales. Obviamente esto implica la participación de más de un sector a la vez. Los necesitamos con las plataformas, con los estados, con los organismos internacionales, con las organizaciones y sobre todo nos necesitamos todas. Anita, ¿cómo resumirías tú el proceso de armar esta trenza? Creo que lo primero es algo que ha sido como columna vertebral de esta conversación, que es integrar la perspectiva de género a la lucha contra la desinformación. Hay más que suficientes pruebas de que las principales víctimas de campañas son periodistas, son activistas, que son mujeres, que son parte de la disidencia. Estaba hablando recién del conflicto de Medio Oriente, que parece medio lejano al ataque de mujeres periodistas, pero ya esta semana salió un reporte de una campaña coordinada contra la periodista india Barka Dutt, quien tiene 7 millones de seguidores en Twitter y está reporteando el conflicto desde Israel, para alertar a las autoridades israelíes de que ella es un peligro para Israel, posiblemente para que la deporten. Entonces tenemos que tener esta mirada de género, pero como queremos irnos como con un espíritu como positivo, como dijiste, Eva, yo hice mi tarea y traje mis recetas para enfrentar la desinformación. ¿Y en qué cosas estuve pensando? La primera es que si bien el fact-checking es fundamental, no puede ser la única herramienta que se nos viene a la mente cuando hablamos de enfrentar la desinformación y las narrativas polarizantes. Hay muchas más cosas, entonces quise reflexionar sobre eso y pensé que el ciclo empieza mucho antes, con la educación mediática, lo que en inglés le dicen media literacy, donde le enseñamos a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y a las personas en general a interactuar críticamente con los medios de comunicación. Entonces tenemos que invertir más, tenemos que poner más foco en eso. Luego el ciclo continúa con el tema de las plataformas, creo yo, apostando por mayor transparencia de las plataformas y exigiéndoles que inviertan más en moderación, porque tienen que garantizar espacios seguros para todas las personas. Y luego estuve pensando en todo el trabajo que hacen investigadores e investigadoras como Cristina, como los investigadores del DFR Lab donde yo trabajo, que me parece fundamental,
que a través de herramientas abiertas, que todo el mundo pueda verificar y revisar, nos permitan entender quiénes son los perpetradores de estas campañas, quiénes son los actores detrás, cómo se mueven estas campañas. Yo creo que explicarle a la gente cómo funciona esto ya te da una luz para mirar lo que está ocurriendo y una perspectiva que muchas veces las personas en su casa no tienen, y poder darle esa posibilidad me parece fundamental. Uf, qué cierre, qué conversación. Gracias antes que nada a Anita, a Cristina, a Esther y Samantha, que tan generosamente nos han compartido sus diferentes visiones. Y a ti, que seguramente pues nos escuchas desde tu plataforma de audio favorita y que también tienes tus propias ideas y tus propias opiniones. Nos encantaría escucharte. Reconocer que la lucha es realmente a favor de los bienestares digitales nos lleva a ver la desinformación y el discurso de odio desde los lentes morados. Ver más allá de lo que es o no objetivamente desinformación, sino llegar a percibirlo como un fenómeno que nos atraviesa completamente. Sus consecuencias, sus motivos y también por qué se necesita de una mirada multiactores para abordarlos, nos lleva a entender que la solución no se puede limitar a la regulación. Crear bienestares digitales empieza por cambiar el enfoque de la plataforma a la persona, por identificar los espacios como seguros para existir y resistir, recordándonos que en la esquina no llegamos solas, sino que vamos en manada. Es por eso que la trenza nos recuerda la esperanza. Pasa de ser un nudo muy entramado a tratarse de un camino que se entrelaza finamente entre lo humano y la tecnología. Para identificar, combatir y reconectar las redes en oposición a la desinformación, recuerda que no es imprescindible contar con conocimientos técnicos o con muchísimos recursos de tiempo y dinero, sino recordar cuál es la esencia y el deber ser del acceso al Internet y a las tecnologías. Abrir y democratizar espacios que podamos habitar. Ser parte de la acción y construir atmósferas digitales seguras en nuestro cotidiano. Con nuestros amigos, con la familia, los vecinos, con quienes tenemos cuentas en común y también con los que no. Ese es un futuro posible y alcanzable desde ya. Ante la desinformación, narrativas verídicas, positivas, sustentadas y sobre todo, poderosas. Esto fue VitaCast, el podcast de VitaFest. Un espacio cyborg transfeminista, antirracista y antipatriarcal. Una oportunidad para pensarnos y repensarnos y habitar la tecnología con afecto y cuidado. VitaCast es un podcast producido por Vita Activa. El guión fue escrito por Nicole Martin y por mí, con la asistencia de Giselle Sánchez, Foz y Camila Sánchez Pulido. Edición de audio y música de Pardix, con asistencia de Anita Arriagada. Y yo soy Eva López. Gracias por escuchar. Seguimos juntas en nuestro blog vita-activa.org y en nuestras redes sociales @vitaactiva.org. Somos línea de apoyo y estamos contigo.